A veces, el tiempo no avanza como nosotros pensamos. A veces se queda atrapado en un recuerdo, en una sensación o en una ausencia que no sabemos cómo explicar. Un 8 de abril, finalmente se encuentran Taki y Mitsuha, los protagonistas de la película de Your Name. Y es curioso porque ese detalle podría parecer bastante simple, pero en realidad carga con todo el peso emocional de una historia que nunca se trató de solo encontrarse, sino de no olvidarse. Antes de continuar, hay algo importante que debo de decir, que este no es un análisis técnico. No vamos a hablar de planos, colores o música, porque esta conversación ya existe y se ha repetido en muchísimas ocasiones. Este video nace desde otro lugar, desde lo emocional, desde lo humano, desde ese punto en donde las historias dejan de ser historias y empiezan a sentirse. Hoy más que analizar a Your Name, lo que vamos a reflexionar es sobre las enseñanzas y lecciones que nos dejan, sobre esas pequeñas verdades que se esconden sobre el tiempo, la distancia y todo aquello que no podemos controlar. Una de las ideas más repetidas sobre esta historia es que existen dos grandes antagonistas, el tiempo y la distancia. Y sí, tiene sentido pensarlo de esa forma. El tiempo en esta historia no solamente pasa, sino que interfiere. Borra nombres, borra recuerdos, desordena momentos. Hace que los mensajes nunca lleguen, que las vidas no coincidan y que lo importante ocurra en el momento equivocado. Y eso genera una sensación constante de pérdida y de algo que estuvo a punto de ser pero nunca fue. La distancia tampoco es tan simple como parece. No solamente están a kilómetros, sino que existe una diferencia de vidas, de contextos y realidades. Ellos están separados por todo, y aún así se sienten. Y es ahí en donde esto duele, porque lo que se siente es real, pero no pueden tocarlo, no pueden confirmarlo con certeza. Y entonces aparece una de las ideas más fuertes de esta historia. No basta con sentir lo mismo, también hay que coincidir. El amor, la conexión, el vínculo pueden existir con una intensidad enorme, pero si el tiempo no acompaña, todo se vuelve incierto. Y esa frustración no solamente la viven ellos como protagonistas, también la sentimos nosotros. Por eso, muchas personas ven al tiempo y la distancia como enemigos en esta historia, porque no se pueden controlar, porque generan ansiedad y porque nos enfrentan a algo incómodo, que no todo depende de nosotros. Pero Your Name trata de proponer algo distinto. El tiempo y la distancia no son enemigos, son pruebas, son condiciones de la vida, porque a pesar de todo, la conexión todavía existe. Y es aquí en donde la historia se vuelve aún más humana, porque el amor no sobrevive solo por destino, sobrevive por la acción, porque hay búsqueda, porque hay una insistencia de no dejar ir algo que, aunque no se entiende del todo, se siente importante. Ellos no se quedan esperando, se buscan, se escriben, corren e intentan. Incluso cuando todo parece borrarse, ellos siguen adelante. Dentro de todo esto hay una lección clave. No hay distancia más peligrosa que la emocional, porque la distancia física puede trabajarse. Puedes construir un vínculo a través del cariño, el interés y de la intención. Pero cuando alguien se desconecta emocionalmente, todo cambia. Ya no importa la cercanía porque el vínculo se rompe desde adentro. En esta historia, el tiempo y la distancia sí llegan a separar a Taki y a Mitsuha, pero nunca logran que se dejen de sentir. Y tal vez por eso esta historia conecta tanto, porque nos recuerda que hay algo que permanece incluso cuando todo cambia. Si llevamos esto a la vida real, entendemos que el tiempo no es un enemigo, es un constructor. Define lo que eres, lo que sabes, lo que has vivido. Sin tiempo no hay crecimiento. Sin tiempo no hay aprendizaje. Incluso el dolor con el tiempo se transforma en enseñanza. La distancia también cambia de significado. Puede separar, sí, pero también le puede dar valor al reencuentro. Puede hacer que lo importante se sienta aún más fuerte cuando finalmente ocurre. Otra lección de esta historia es que las conexiones van más allá de la lógica. No siempre se entienden, pero se sienten.
Y eso también pasa en la vida. Hay personas con las que simplemente conectas, sin explicación. Y en el caso de Mitsuha Itaki, su conexión no solamente existe para salvar, sino que también existe para transformar. Ambos crecen gracias al otro, se complementan, se enseñan, se ayudan a ver el mundo de otra forma. Y eso nos lleva a otra idea importante. El amor en esta historia no es dependencia, es acompañamiento. No se trata de perderse por el otro, sino de crecer con el otro. Es un amor que no idealiza, no promete perfección y no es cómodo todo el tiempo. Es un amor que se construye con el tiempo, con intención y con decisiones. Por eso, los obstáculos como la distancia y el tiempo no los destruyen, sino que los fortalecen. También, dentro de esta historia está la intuición. Esa sensación que no puedes explicar, pero que te empuja a actuar. No es magia, es todo lo que ya viviste hablándote. Es tu mente reconociendo patrones, señales y emociones. Y ellos siguen esa intuición, incluso cuando no tiene sentido. Luego está la memoria emocional, quizá una de las ideas más poderosas y hermosas de toda esta historia. Puedes olvidar nombres, rostros o momentos exactos, pero no olvidas cómo alguien te hizo sentir. Esa emoción permanece incluso cuando todo lo demás desaparece. En un mundo en donde queremos capturar todo con fotos o videos, hemos olvidado algo esencial: vivir el momento, sentirlo, porque no necesitas una prueba física para saber que algo fue importante. Basta con recordar cómo te hizo sentir. Finalmente está el destino, una idea que muchas veces se malinterpreta. El destino no es magia, es consecuencia. Cada decisión que tomas, cada paso que das, te acerca o te aleja de algo. No llegas a un lugar por casualidad, llegas porque hiciste algo para estar ahí. Ellos no solamente están destinados a encontrarse, hicieron algo para lograrlo. Y eso cambia la perspectiva, porque el destino no es lo que está escrito, es lo que decides hacer con lo que te toca vivir. Y entonces llegamos a una de las lecciones más importantes de Your Name: buscar. Hoy en día muchas personas han dejado de buscar, esperan que las cosas lleguen solas, que todo se acomode sin esfuerzo, pero la vida y las conexiones no funcionan así. Buscar requiere esfuerzo, compromiso y paciencia, y muchas veces eso incomoda. Por eso muchos prefieren quedarse en su zona de confort. Pero nada valioso llega sin ese proceso. Ni una buena relación, ni un buen proyecto, ni una vida que realmente te haga sentir pleno. Ellos dos lo entendieron. Mitsuha y Taki se buscaron constantemente, incluso sin saber quién era el otro. Y eso rompe la típica idea cliché de que si algo es para ti, llegará solo. Y no siempre es así. A veces tienes que moverte, intentar, fallar y volver a intentar. Porque también hay una verdad incómoda. Muchas personas buscan algo, pero no están listas para tenerlo. Buscan amor, pero no trabajan en sí mismas. Buscan oportunidades, pero no se preparan. Y así la búsqueda pierde el sentido. Por eso, esta historia no solamente es una historia de amor, sino que es una historia sobre la vida. Porque la vida no se detiene, no pregunta y no espera. Simplemente pasa. Con sus momentos buenos y con sus momentos malos, con sus encuentros y con sus pérdidas. Y entonces, la verdadera pregunta no es ¿qué es lo que te va a dar la vida?, sino ¿qué es lo que vas a hacer tú para que la vida te lo dé? ¿Vas a buscar o vas a esperar? ¿Vas a sentir aunque duela o vas a evitarlo todo? ¿Vas a construir algo real o solo vas a dejar que el tiempo pase? Porque al final no se trata solo de ese 8 de abril, se trata de todo lo que hiciste para llegar ahí. Y tal vez esa es la razón por la que esta historia se queda con nosotros, porque nos recuerda que vivir no solamente es existir, es sentir, es buscar, es intentar y no rendirse. Porque al final del día la vida no se trata de encontrar algo perfecto, sino se trata de construir algo que valga la pena.